Amigas, amigos, soy Lázaro Azar y a nombre del Festival Cultural de Mayo en Jalisco les doy la más cordial bienvenida a esta charla introductoria al sexto recital de la serie en la interpretación del maestro galés Gil Williams. En esta ocasión vamos a escuchar 4 sonatas, 2 de ellas pertenecientes al Opus 31, en medio de las cuales podremos apreciar las sonatas Opus 78 y Opus 79. La sonata que escucharemos en primer término en este recital es la sonata número 17 en re menor, Opus 31, número 2. Fue compuesta en el año de 1802 y publicada al año siguiente, en 1803, en Zúrich por el señor Nagel como parte de una colección llamada El Repertorio de los Clavecinistas, que incluía muchas primeras ediciones de obras de Clementi y de Kramer, entre otros múltiples autores. Quien era el editor habitual de Beethoven, uno de los editores habituales, el señor Simrock, la ofrece primero a sus públicos de París y de Viena, pero ya no como obra independiente tal y como fue concebida, sino como parte de una trilogía. Tal vez es por ello que en este cuaderno no tengamos el criterio habitual que se había empleado por Beethoven de presentar primero una sonata robusta, muy masculina, después una sonata más humorística y terminar con aquella que le permitiera ejemplificar más sus habilidades como virtuoso del teclado, sino que vimos en el recital anterior, escuchamos la sonata número 16, que es de un carácter muy femenino, muy hilarante, y ahora vamos a escuchar que en segundo término tenemos la que es la más dramática de las tres, y escucharemos para terminar el recital la tercera, que ahí sí se mantiene que sea la que era la más brillante pianísticamente hablando. Esta sonata suele ser conocida con el mote de La Tempestad. Es también la única sonata de las 32 que está escrita en la tonalidad de re menor y es también la última sonata de su periodo medio en la cual Beethoven emplea un adagio como movimiento lento. Tendrían que pasar 16 años hasta 1818 para que Beethoven volviera a escribir un adagio para una de sus sonatas para piano, y fue nada menos que la sonata Hammer-Clavier. En medio de estos dos adagios, Beethoven compuso 75 números de opus para separarlas. El por qué se le conoce como La Tempestad se ha prestado a muchas especulaciones, algunas incluso de carácter climatológico, pues no han faltado quienes quieren ver en esa introducción tan dramática de esta sonata una frase marcada largo en la partitura, que es contrastada inmediatamente por un allegro y que luego vuelve ese largo, esa frase recitada, que no es precisamente un recitativo, y vuelve a dar paso al allegro. Ven en ello la calma que antecede a una tempestad. No faltaron quienes le preguntaban a Beethoven qué quería decir con esa sonata, que querían que se las explicara, como si fuera factible explicar una partitura nota por nota conforme a un libreto establecido. Mucho menos cuando es una partitura de música pura, como es este caso, no una obra de música programática. Y Beethoven les decía que era muy sencillo, que se remitieran a Shakespeare y que leyeran La Tempestad. Si este primer movimiento es de carácter muy dramático, el segundo no lo es menos. Es, como les decía, un adagio escrito en forma de cavatina. ¿Qué es esto? Es que se presenta un tema y se recapitula sin que haya un desarrollo de por medio,
mas no por eso quiere decir que se recapitule de una manera idéntica. En este caso, la recapitulación está profusamente ornamentada por una serie de arpegios que se entretejen en medio de la melodía y que nos presenta cómo se va enriqueciendo la textura de la obra, incluso con atisbos de una incipiente orquestación, cuando en la mano izquierda vemos una nota que se repite y nos hace evocar el redoble de un timbal. En contraste con estos dos primeros movimientos tan dramáticos, tan teatrales, el tercer movimiento es mucho más ligero en su carácter. Es un allegretto, pero que dentro de toda esa ligereza tenemos que admirar que Beethoven se mantuvo prácticamente inflexible al emplear de principio a fin un mismo patrón rítmico de semicorcheas, que no faltó quien, como su discípulo Carl Czerny, dijera que esas semicorcheas eran el recuerdo que tenía Beethoven cuando estuvo en Heiligenstadt de un jinete que pasaba siempre frente a su ventana y era el trote del caballo. Eso es ya realmente una de las tantas cosas que jamás vamos a poder corroborar y que para mí en lo personal son un poco noveladas. En segundo término, el maestro Gil Williams nos va a tocar el día de hoy la sonata número 24, escrita en la tonalidad de fa sostenido mayor y que posee el número de opus 78. Esta sonata consta de 2 movimientos y está dedicada a Teresa von Brunswick. De ahí que se conozca la sonata como A Teresa. Teresa von Brunswick fue una de las tantas miembros de la nobleza, una condesa, que fueron alumnas de Beethoven, tanto ella como su hermana Josephine. Fueron alumnas suyas, como les decía, desde 1799 y se cree que esta sonata fue escrita con fines pedagógicos, lo cual se sustenta mucho en ciertos escritos de Teresa von Brunswick, que recuerda que en las clases Beethoven solía tomarla de las manos y curvarle los dedos para que tuvieran una posición más natural a la hora de atacar el teclado, en contra de cómo ella había sido enseñada y como solían tocar el piano los clavecinistas, que era con los dedos tiesos y hacia arriba. Más allá de este cambio físico en la manera de abordar el teclado por parte de su discípula, también tenemos que la tonalidad en la que está escrita, que es una tonalidad no muy fácil de leer, puesto que consta de 6 alteraciones, que son 6 notas con sostenidos, era también algo que implicaría el desarrollo en la capacidad lectora de la pupila. El primer movimiento es un adagio cantabile que contrasta inmediatamente con un allegro manontropo, y el segundo movimiento es un allegro vivace, que también es obvia su raíz pedagógica, ya que suena más difícil de lo que es. Está muy bien escrito y si bien demanda una gran destreza por parte del intérprete, no es la dificultad que vamos a encontrar en otras de las obras antecedentes y posteriores de Beethoven, que son verdaderamente endemoniadas de tocar. Un dato curioso es que estas hermanitas von Brunswick, que fueron sus alumnas, Josefina, por mucho tiempo se creyó que era el personaje a quien la historia ha nombrado como la misteriosa amada inmortal, dado que hacia 1804 Beethoven estuvo muy enamorado de ella y esta, pues como tantas más, no lo peló. Pues ya sea porque estaba feo, porque no era noble, por 1000 cosas, pero Beethoven no fue muy afortunado o no corrió con muy buena suerte en eso de los amores. Hoy día, estudios más sustentados nos hacen pensar que la verdadera amada inmortal a quien se ha referido Beethoven en sus cartas no era Josephine von Brunswick, sino era Antonia Brentano. Tras el intermedio, vamos a escuchar la sonata número 25 en la tonalidad de sol mayor y que porta el número de opus 79.
Nuevamente, una sonata sin dedicatario y también con fines pedagógicos. Consta de 3 movimientos y de las 32 sonatas de Beethoven, esta es tal vez la que nos remite más a la manera de escribir sonatas que tenían otros compositores italianos, como lo fueron Domenico Scarlatti o Francesco Durante. Lo curioso es que pese a esta característica tan italiana implícita en la manera de abordar el piano por Beethoven en esta obra, desde un principio él marca su filiación germánica al denominar el primer movimiento como un presto a la tedesca, o sea, un rápido a la alemana. Se distingue por su cuadradez rítmica, la cuadradez de sus frases, y que estaba inspirado en una danza campesina alemana, como les dije, de ritmo muy marcado, y que ya estaba muy en boga hacia finales del siglo XVIII, en contraste con las proverbiales danzas alemanas que nos encontramos como movimientos de los primeros movimientos de las suites barrocas, que son de carácter más complaciente, por así decirlo. El segundo movimiento de esta sonata, que por sus dimensiones breves, concisas y su no muy difícil escritura pianística, muchos llaman la sonatina, es un andante que está escrito a la manera de un lead tripartito, es una suerte de canción sin palabras que, en contraste con la cuadradez de los movimientos externos de esta sonata, nos presenta momentos de cierta ambigüedad rítmica que nos harán evocar en más de un momento al folclore de los países de la Europa oriental. Concluye esta sonata número 25, un movimiento muy breve, un caramelito marcado vivace, que por sus figuraciones, más allá también de compartir la tonalidad, nos va a hacer recordar el rondó con que Beethoven concluyó su cuarto concierto para piano y orquesta, opus 58. Esta sonata, que pareciera que fue escrita deliberadamente modesta e impersonal, va a ser el gran contraste con la obra que concluye este recital. La sonata número 18, en la tonalidad de mi bemol mayor, opus 31, número 3, que si tuviéramos que emplear dos palabras para distinguirla, diríamos que es una sonata vigorosamente de vigorosa vitalidad. Es una sonata que llama la atención desde un principio, porque inicia de tal manera que pareciera que nos perdimos el principio, que parece que cuando que ya empezó lo que oímos por primera vez, una suerte de llamada lejana que haría pensar en los cornos de unos cazadores. Tal vez por eso es que es conocida como la caza, la cacería, el mote que se le da a esta sonata, y que fue también algo muy novedoso, porque de entrada con estas notas Beethoven no establecía la tonalidad que iba a tener esta sonata. Más allá de esta ambigüedad tonal que pronto es desechada para ya instalarse en la tonalidad de mi bemol mayor, este movimiento presenta toda una serie de innovaciones para la época, que iban desde los aceleramientos rítmicos, algo sumamente inusual, que eran los fraseos asimétricos y las fluctuaciones de tiempo. Pero por si esto no bastara, Beethoven fue todavía aún más revolucionario en cuanto a la estructura de esta sonata, que si bien consta de 4 movimientos, como que fue la primera gran aportación de Beethoven al género, son 4 movimientos muy novedosos.
hemos platicado en ocasiones anteriores que cuando Beethoven decide ponerle 4 movimientos al esquema tradicional de un movimiento rápido, uno lento y uno rápido, él incorpora entre el movimiento lento y el rápido final un movimiento de carácter dancístico, más pausado y breve. Entonces quedaba que el segundo movimiento iba a ser el movimiento lento. En esta sonata Beethoven rompe con los esquemas y pone de segundo movimiento un movimiento muy rápido. Un scherzo que tan solo por su nomenclatura le ha causado muchos dolores de cabeza a muchos musicólogos, porque los scherzos son danzas, al igual que los minuetos, escritos en ritmo de 3 tiempos por compás, y este scherzo es de 2 tiempos por compás. Ya de entrada de ahí es un scherzo que no sería scherzo, mucho menos porque estructuralmente tampoco sigue el esquema de los scherzos, sino que está concebido conforme al molde de las sonatas, con la diferencia de que aquí no hay un desarrollo intermedio. Y entonces dirán, ¿por qué se llama scherzo si rítmicamente no lo es y estructuralmente tampoco? ¿Por qué lo vamos a llamar así? Bueno, el nombre no pudo ser más atinado, ya que acorde a la etimología de la palabra scherzo, la etimología italiana, que es un juego, no hay un movimiento más humorístico, más divertido, más simpático que este segundo movimiento de la sonata número 18. Es por su carácter que irrefutablemente estamos ante un scherzo. En el tercer movimiento, Beethoven ya no es tan innovador. Nos brinda un minueto que sí sigue formalmente toda la estructura de los minuetos tradicionales y que, como dato curioso, es el movimiento que años después el compositor francés Camille Saint-Saëns tomó como tema para sus variaciones para 2 pianos sobre un tema de Beethoven, opus 35. El movimiento que concluye esta sonata es un presto con foco de tono cómico, grotesco y hasta paródico, podríamos decir. Estamos también ante una innovación al recurrir Beethoven a un ritmo que es el ritmo que proverbialmente asociamos con las tarantelas napolitanas. Esas danzas que se bailaban frenéticamente al sur de Italia para que quienes las bailaban sudaran el veneno de alguna tarántula que les hubiera picado y evitaran así la muerte. Aquí lo novedoso de Beethoven es que ese paroxismo no se da precisamente. Cuando nos estamos acercando al final, en lugar de ir más rápido, Beethoven nos sorprende un par de veces al irrumpir con unos acordes muy fuertes y lentamente volver a seguir para finalmente reinterpretar el motivo inicial y en una sucesión de secuencias ascendentes concluir de una manera más que brillante esta sonata, con la cual también concluimos esta 6ª entrega de la serie y estoy seguro que vamos a disfrutar tanto como los recitales precedentes. Les espero en el 7º programa y a disfrutar el concierto.